A ver, hay pocas historias pero tan dramáticas como esta, la caída del imponente imperio mexica. Y ojo, aunque seguro los conocemos más como aztecas, aquí vamos a llamarlos por su nombre, los mexicas, mientras desentrañamos cómo fue que todo llegó a su fin. Y bueno, aquí está la pregunta del millón, la que parece no tener ningún sentido, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un grupito de unos 500 soldados haya podido derrocar a una de las civilizaciones más poderosas del planeta en este momento? Pues la respuesta no es nada sencilla. Está llena de audacia, sí, pero también de estrategia y sobre todo de factores que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Para empezar a entender todo este lío, hay que tener algo muy claro. Esto no fue una invasión planeada por la corona española, para nada. De hecho, todo comenzó como una expedición rebelde. El gobernador de Cuba, un tal Diego Velázquez, la había organizado, pero al último minuto como que le entró la desconfianza y trató de detener a su líder, que era demasiado ambicioso para su gusto. Es que, miren estos números. Hernán Cortés, desobedeciendo las órdenes directas de su jefe, se lanzó al mar con una fuerza que, seamos honestos, parece de chiste. Poco más de 500 soldados, solo 17 caballos y 10 cañones. Para lograrlo, había invertido prácticamente toda su fortuna. Esto era, literal, un todo o nada. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. La audacia de Cortés llega a otro nivel. Después de fundar un pequeño pueblo en la costa para, digamos, legalizar su expedición, tomó una decisión que lo cambió todo. Hundió sus propios barcos. El mensaje para su gente era clarísimo y brutal. De aquí no nos vamos. La única salida es hacia adelante, directo al corazón del imperio. No hay vuelta atrás. Ahora vamos a la que fue probablemente la verdadera clave del éxito de Cortés. Y no fue su ejército, sino su increíble habilidad para meterse en la política local y sobre todo para aprovechar las grietas que ya existían en el imperio. Es que su ventaja más grande no venía del acero de sus espadas, sino de la comunicación. Tuvo una suerte tremenda al encontrar a dos personas que se convirtieron en la llave maestra para poder entender y navegar el complicadísimo mapa político de la región. Sin ellos, en serio, la historia habría sido completamente distinta. Y esta es la genialidad, la cadena de traducción que lo cambió absolutamente todo. Por un lado, Jerónimo de Aguilar, un español que había naufragado años antes, traducía del español al maya. Y luego entraba en juego Malintzin, una mujer indígena noble que traducía de ese maya al náhuatl, que era el idioma de los mexicas. De un momento a otro, Cortés no solo podía entender lo que le decían, podía negociar, podía hablar directamente con los pueblos que estaban hartos del dominio mexica. Y esto es lo más importante de todo. Cortés no conquistó el imperio solo, ni de cerca. Lo que hizo fue liderar una rebelión indígena masiva. Pueblos enteros como los totonacas y, muy importantemente, los guerreros de Tlaxcala, vieron en estos extraños recién llegados la oportunidad de oro para quitarse de encima el yugo de los mexicas, que les exigían tributos, gente para sacrificios, en fin, los tenían sometidos. Así que con miles y miles de nuevos aliados indígenas, Cortés se enfiló hacia el centro del poder, la increíble, la magnífica ciudad de Tenochtitlan. Una metrópoli construida sobre un lago que, según los propios españoles, los dejó con la boca abierta. El camino no fue un paseo, Fue una mezcla de diplomacia y de una brutalidad tremenda. Después de pelear a muerte, lograron hacer la alianza clave con Tlaxcala. Pero luego, en Cholula, cometieron una masacre terrible, un acto calculado para sembrar el terror y mandar un mensaje muy claro a cualquiera que pensara en traicionarlos. Y una vez en la ciudad, invitado por el mismísimo emperador Moctezuma, Cortés hizo su jugada más arriesgada. En un movimiento que nadie se esperaba, tomó a Moctezuma como rehén, dentro de su propio palacio. O sea, la idea era cortarle la cabeza al imperio y controlarlo todo a través de su líder prisionero. Una locura. Pero claro, ese control era totalmente falso. Cortés tuvo que irse de la ciudad para pelear contra otros españoles que venían a detenerlo, y mientras no estaba, sus hombres hicieron una tontería garrafal. Masacraron a la nobleza mexica en plena ceremonia religiosa. Obviamente, esto desató una furia que ya nadie pudo parar, un levantamiento total. La noche del 30 de junio de 1520,
Los españoles y sus aliados intentaron escapar como pudieron, y fue un desastre, una verdadera catástrofe. Los atacaron por todos lados mientras intentaban cruzar las calzadas sobre el lago. Perdieron a más de la mitad de su gente esa noche, y todo el oro que cargaban, por el que tanto habían luchado, terminó hundiéndolos en el agua. A ese momento se le conoce como la Noche Triste, y fue el punto más bajo de toda la expedición. Cuentan los que escribieron sobre esto que hasta el propio Cortés, al ver la dimensión del desastre, se sentó a llorar. De verdad, parecía que todo había terminado ahí. Pero Cortés no era de los que se rendían. Se fue a refugiar a Tlaxcala con sus aliados y ahí, mientras sus hombres se recuperaban, planeó su regreso. Pero esta vez no iba a ser un golpe de mano, no. Iba a ser un asedio. Total, calculado y brutal. Y su nueva estrategia fue, militarmente hablando, brillante. Primero, reforzó sus alianzas, juntando un ejército indígena gigantesco. Luego, hizo algo que suena a película. Construyó barcos, bergantines, en las montañas para poder controlar el agua. Y finalmente, bloqueó todas las entradas a la ciudad, cortando el agua, la comida. Tenochtitlán quedó completamente aislada. Estaba atrapada. Y justo en ese momento, apareció un enemigo silencioso. Un factor terrible que cambió todo para siempre. La viruela. Una enfermedad que no existía en América y que llegó con los españoles. Se esparció por Tenochtitlan como fuego, matando a miles y miles de personas, incluyendo al nuevo emperador. Debilitó la resistencia de una forma que ni 1000 espadas hubieran podido lograr. El asedio fue larguísimo, 3 meses de una lucha sangrienta. La combinación del ataque militar, el hambre y, por supuesto, la enfermedad fue devastadora para la ciudad. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, cuando capturaron a Cuauhtémoc, su último líder, la gloriosa Tenochtitlan por fin cayó. La caída de Tenochtitlan no fue nomás el fin de un imperio, Fue la interrupción violenta de toda una civilización y fue el nacimiento, muy doloroso, de algo completamente nuevo que se construyó sobre esas ruinas. El legado de toda esta historia es súper complejo y lo vemos hoy en día en una palabra como malinchismo. Pero la historia de la mujer que le dio nombre, Malintzin, tiene muchos más matices. Ella no traicionó a su gente. De hecho, ella pertenecía a un pueblo que ya había sido sometido por los mexicas y a ella la entregaron como esclava. Su historia personal es un reflejo perfecto de lo complicadas que eran las lealtades y las alianzas en ese momento. Así que, como vemos, la caída del Imperio Mexica no fue una simple victoria militar. Fue una tormenta perfecta de ambición, de estrategia, de alianzas indígenas, de una violencia brutal y de un enemigo invisible, la enfermedad, que lo cambió todo. Y nos deja con una pregunta que, creo, sigue flotando en el aire. Cuando un mundo nuevo se construye sobre las ruinas de otro, ¿cuál es el verdadero costo? Y sobre todo, ¿quién es el que lo paga?